Hola, buenas tardes. Esta es la tercera clase del bloque de aterosclerosis de la asignatura Bioquímica de las patologías más frecuentes del máster en Química Médica. Hoy vamos a ver, en primer lugar, algunos modelos experimentales para el trabajo con aterosclerosis, modelos animales, que principalmente se utilizan los de ratón. Y después vamos a ver el estudio de los mecanismos generales de inflamación y cómo esos mecanismos generales de inflamación se aplican al inicio y al progreso de la aterosclerosis. Ya después de esto nos quedarían ver biomarcadores de inflamación y tratamientos antiinflamatorios para la aterosclerosis, que los trataremos en la próxima clase. Entonces hoy vamos a ver estos dos puntos. Entonces, bueno, comenzamos primero con los modelos animales, ¿no? Entonces, bueno, entre los modelos animales se utilizan, entre otras cosas, para tratar nuevos medicamentos, para poder intentar conocer los mecanismos moleculares de la enfermedad en detalle. Y bueno, en realidad, aunque nos puede gustar más o menos el trabajo con animales experimentales, es lo que se está usando y lo que hay entre los animales experimentales, entre los animales de experimentación más utilizados por su facilidad, su precio y su rapidez en generar nuevos más camadas de animales y modelos experimentales knockout, pues están los ratones, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de ratones para estudiar la aterosclerosis, hay cierta dificultad porque en general los ratones tienen muy baja LDL. Como recordaréis, la LDL es el colesterol malo, ese que se termina acumulando en las lesiones ateroscleróticas. Y aún peor, tienen muy poco VLDL. O sea que tienen estos niveles bajos hacen que no se puedan utilizar directamente ratones, por ejemplo, con diferentes ratones de tipo wild type con diferentes dietas, por ejemplo. Es muy difícil que desarrollen aterosclerosis. Por otro lado, entonces, se necesita que hayan modelos experimentales knockout donde se han modificado o delecionado algunos genes para poder utilizarlos como modelos experimentales y que desarrollen aterosclerosis y poder utilizarlos como modelos experimentales. Entonces, por un lado, tenemos uno de los más utilizados y de los que se desarrolla más rápidamente la aterosclerosis en aquellos ratones knockout en el gen de la ApoE. Como recordaréis, la ApoE es una de las lipoproteínas que está en las VDL y creo que también en las VLDL. Creo que tengo aquí un cuadro aquí está. Tengo aquí un cuadro donde se muestra, ¿no? La polipoproteína esta, las VLDL, y aunque no está dibujado aquí, también a veces aparecen algunos kilomicrones. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar mutado las VLDL, al final termina habiendo más no son captadas por la recogida de lipoproteínas desde el hígado y termina habiendo una mayor cantidad de VLDL y de LDL en circulación. Entonces, otro de los tipos de ratón knockout que se utilizan para el estudio de la aterosclerosis es en el que se elimina el receptor de LDL. Como recordaréis, en el hígado están esos receptores que pueden aumentar su expresión si bajan los niveles de triglicéridos, si bajan los niveles de colesterol en el hígado. Esos receptores se expresan más y captan más LDL. En el caso de este ratón, pues no puede captar la LDL circulante, por tanto termina desarrollando también aterosclerosis. Asimismo, después de estos dos, pues están los modelos cruzados, ¿no? En el que se mezclan ratones de knockout lesionados en la ApoE y ratones lesionados en el receptor de la LDL. Entonces, al eliminar los dos, pues un modelo en que desarrolla mucha más aterosclerosis.
Por otro lado, también hay una mutación que ocurre naturalmente en algunas familias, se llama la mutación de la APOE tipo Leiden, porque apareció en una familia holandesa inicialmente, y en esa mutación la unión entre la APOE y el receptor, el receptor de LDL y de VLDL, está disminuido. Por tanto, estos ratones con el tiempo pueden desarrollar aterosclerosis. Una de las ventajas que tiene este modelo de ratón es que estos desarrollan aterosclerosis de manera espontánea, aunque tengan una dieta sin grasas, con poca grasa. Y en este caso, este tipo de ratones, como tienen una unión, pero tienen una unión solo un poco disminuida, requieren ciertos tipos de dieta alta en grasas, tipo lo llaman dieta tipo western, tipo nuestra sociedad, en la que esa dieta más rica en grasa hace que desarrollen aterosclerosis. Lo podemos comparar, por ejemplo, efectos de una dieta baja en grasa y una dieta alta en grasa. Que eso no ocurre con los otros modelos de ratón que he mostrado antes. Esa es la ventaja de este. Otro modelo que tenemos aquí es uno en el que se añade, utilizando un adenovirus, se transfiere el gen de la PSSK9. Como recordaréis, la PSSK9 es una proteasa que corta, que elimina, se une al receptor de LDL y lo elimina. Entonces, con esa eliminación, al final hay menos receptor de LDL y hay menos recogida de LDL por parte del hígado, y al final hay más LDL en la circulación. Ya por último, otro de los modelos de ratón es en el que además de la mutación de la APOE, tienen una mutación en el fibrinógeno. Y al final lo que hace es que estos ratones tienen una coagulación, una mayor coagulación, y al final desarrollan eventos trombóticos y son modelos de ratón para estudiar la ruptura de las placas de ateroma. O sea, recordaréis que aunque se formen placas de ateroma, en muchos casos son placas estables durante el tiempo y solo en algunos casos esas placas se rompen. Pues en este modelo de ratón, que es uno de los más recientes que se han conseguido, se logra que se desarrolle placas ateroscleróticas y también que hayan ruptura de las placas para poder estudiar el evento de ruptura de placas y tratar tratamientos que eviten la ruptura de las placas de aterosclerosis. Ya lo vimos. Vale, entonces, bueno, tenéis una revisión que os he dejado en el campus virtual, donde tenemos toda la explicación de esos modelos en detalle. Y bueno, lo que se ve en resumen es que todos ellos tienen un aumento de VDL y de LDL. Algunos de ellos tienen disminuida la HDL, el colesterol bueno. Otros lo tienen a niveles, no lo tienen disminuido, lo tienen normal, ¿vale? Y que bueno, que el ratón de la mutación de la APOE de Leiden se puede utilizar para dietas, para testar dietas y ver qué dietas son más heterogénicas, y el caso del ratón con el fibrinógeno que sirve para testar ruptura de placas, ¿no? Ruptura de placas heterogénicas de aterosclerosis. Entonces, bueno, ahí tenéis el artículo que ya lo podéis acceder desde la universidad, o también os he dejado el PDF en el campus virtual, donde bueno, tenéis una explicación de todos los modelos de aterosclerosis. Los más utilizados son los modelos de ratón que hemos visto hace un momento, pero también se utilizan otros modelos animales, como por ejemplo conejos, que hay algunos conejos con el que el APOE se ha lesionado, o inclusive se ha intentado hacer, por ejemplo, en cerdos, ¿no? Una cosa curiosa, por ejemplo, es que en cerdos es muy difícil que desarrollen aterosclerosis, a pesar de que tienen en los tejidos, precisamente en el endotelio, tiene cierto parecido con el humano. Y otros, por ejemplo, modelos de primates, los cuales son muy difíciles de usar, hay muchas regulaciones, tardan mucho tiempo en producirse, con lo cual se hace muy poca investigación en primates, no humanos, claro. Entonces, bueno, si esto
además de aprender un poco más sobre cómo se investiga en la aterosclerosis, pues los modelos animales nos sirven un poco para repasar todos esos detalles que vimos en la clase anterior acerca de lo que son las LDL, las VDL, receptores y la PCSK9. Entonces vamos a pasar ahora a una parte mucho más larga de la clase, que es que vamos a discutir los mecanismos de inflamación relacionados con la aterosclerosis. Entonces, como hemos dicho ya en varias oportunidades, pues la aterosclerosis es un proceso inflamatorio. Entonces tenemos que estudiar cómo es ese proceso de inflamación para poder entender en detalle qué es lo que pasa en el proceso de aterosclerosis. Entonces, bueno, la inflamación en general viene del latín, de inflamare, que es prender fuego, ¿no? Y porque en todo proceso inflamatorio hay estos eventos. Aparece enrojecimiento, aparece un aumento de tamaño, de un hinchazón del sitio, hay un aumento de calor, de la sensación de calor, y un aumento del dolor. Estos son los 4 indicadores de inflamación. Enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor, y en algunos casos, si afecta directamente a un órgano, pues la impotencia funcional del órgano, o sea que el órgano no puede hacer su función. Y bueno, esto puede ser aplicado tanto a la aterosclerosis, que el proceso aterosclerótico tiene esa parte inflamatoria y estos factores, como a una picadura de un insecto, en la que hay también hinchazón, calor, enrojecimiento y dolor, o inclusive a procesos inflamatorios durante largo tiempo, como por ejemplo podría ser eventos de aterosclerosis, de artritis o por ejemplo procesos crónicos en el que hay un proceso inflamatorio crónico donde hay todos esos componentes. Inclusive, por ejemplo, una inflamación sistémica, que es, por ejemplo, en respuesta a un virus, que hay fiebre, por ejemplo, hay todos estos indicadores de inflamación. Entonces, la inflamación ocurre como una respuesta fisiológica a un daño o una alarma, ¿no? Una alarma que puede ocurrir porque ha sido detectado un patógeno o porque ha habido un elemento de daño, como por ejemplo un daño físico, un golpe, o por ejemplo un daño por moléculas que causan daño, como por ejemplo moléculas de células muertas, o por ejemplo moléculas cristales que pueden hacer daño en el tejido, y entonces es una alarma, un proceso que se encadena como una alarma a ese daño. En proceso fisiológico, y afortunadamente, la inflamación nos sirve para resolver muchos de los problemas pequeños, como por ejemplo un pinchazo con una astilla, entran bacterias, ¿no? Esas bacterias, la resolución rápida de ese inicial de ese problema ocurre gracias a que el proceso inflamatorio ocurre adecuadamente. Y esto es mucho antes de que vengan los mecanismos de inmunidad adaptativa, es decir, esto es mucho antes de los anticuerpos, mucho antes de la selección de clones de las células de los glóbulos blancos que permitan reconocer un patógeno. Esto es todo antes de eso, ¿no? Los procesos adaptativos suelen durar días, o por lo menos pocos días, y los procesos inflamatorios pues suelen ocurrir en minutos, ¿no? O sea, si te pica un insecto, pues a los pocos minutos pues ya tienes toda la reacción inflamatoria que se ha desencadenado en pocos minutos. Entonces, ¿qué ocasiona la inflamación? Pues por un lado pueden ocasionarla microorganismos como bacterias y virus, heridas, tóxicos, inclusive irritantes químicos físicos o cuerpos extraños en general, que al final, o células muertas que también tienen, se aparecen proteínas y otras moléculas que son que desencadenan la inflamación, y todos estos en general pues son llamados agentes inflamatorios.
que son de muy diferentes tipos, como habéis visto. Entonces, otra de las cosas que tenemos que ver es que normalmente cuando hay una inflamación se utiliza el sufijo itis. O sea, por ejemplo, hablamos de la hepatitis, de una inflamación del hígado, de la dermatitis, que es una inflamación de la piel, y así, ¿no? Entonces, bueno, cuando veamos itis, pues ya reconocemos que ahí lo que está identificando es que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la inflamación? Esta es una diapositiva que hace un pequeño resumen de lo que ocurre en el inicio de la inflamación. O sea, por un lado, hay un agente inflamatorio que puede ser una bacteria o puede ser una LDL oxidada, ¿vale? Que tiene unos patrones que son reconocidos en general por esas células que están en primera línea del reconocimiento del daño, que suelen ser los macrófagos, las células dendríticas, a veces también los mastocitos, pues tienen receptores que reconocen a esos agentes inflamatorios, ¿no? Esos agentes inflamatorios, por tanto, pues tienen moléculas que tienen patrones que son patrones moleculares de daño o patrones moleculares de patógenos. O sea, por eso se llama aquí DAMP o PAMP, ¿no? Son esos patrones moleculares que son reconocidos por receptores, por proteínas específicas en esas células profesionales que reconocen esos agentes inflamatorios. Entonces esos agentes inflamatorios pues son reconocidos por moléculas que están en esas células, como por ejemplo en los macrófagos, ¿no? Que son, por un lado, si son receptores que están unidos a la membrana, o sea, si están unidos a la membrana, se les llama TLRs, ¿vale? Y si son receptores que están solubles en el citoplasma, se les llama NLRs, ¿no? Entonces son receptores que, de hecho, la parte de receptor es muy parecida y que reconocen diferentes DAMP y PAMP, o sea, diferentes agentes inflamatorios en sus patrones moleculares de daño o de patógeno y que pueden ser solubles o unidos a la membrana. Entonces, aquellos que están unidos a la membrana desencadenan una cascada de señalización que al final genera el NF-kappa beta, que al final termina siendo un factor de transcripción que induce la expresión de algunos genes, como por ejemplo los genes de citoquinas, ¿vale? Y otros, pero principalmente de citoquinas. Y por otro lado, en los receptores solubles, terminan mandando una señal que desencadena una polimerización de proteínas que se llama inflamasoma en el citoplasma, que al final resulta en la activación de una proteasa que se llama caspasa 1. La caspasa 1 va a servir para el procesamiento final que requieren las citoquinas que se han expresado aquí. Entonces, si aquí expresamos procitoquinas, al final se procesan y se hacen activas a través de la caspasa 1. Entonces, fijaos que los dos procesos son necesarios para que al final tengamos las citoquinas, que son las que van a continuar en la señalización del proceso inflamatorio. Entonces tenemos patógeno o el LDL oxidada, que es reconocida a la membrana y en el citosol y manda señales que inducen la producción de citoquinas y la activación de proteasas que activan esas citoquinas, y al final esas citoquinas activadas se pueden secretar. Aquí tenemos un gráfico donde lo muestra en un diagrama. Por un lado tenemos receptores de membrana, que son los TLR, que reconocen, en este caso dice PAMP, pero podría ser DAMP también, ¿no? Reconoce al patógeno o al agente inflamatorio. Lo reconoce y manda una señal que al final, a través del NF-kappa beta, que es esto que está aquí, ¿vale?, se une al ADN y activa la transcripción de ciertas proteínas como procitoquinas, como la prointerleuquina 1 y la prointerleuquina 18. ¿vale? Esas proteínas se están expresando, se están transcribiendo y salen hacia el citoplasma. Por otro lado, otros agentes inflamatorios, como por ejemplo cristales de ácido úrico, cristales de sílica, colesterol oxidado y otros, o otros por ejemplo como toxinas o proteínas de algunos patógenos, como de la flagelina o DNA de patógenos, entran a la célula y sirven para activar el proceso del inflamosoma.
O sea, aquí por ejemplo ves los cristales que entran al lisosoma, se intentan degradar y como no se pueden degradar, la captesina rompe el lisosoma y al final activan el inflamosoma, que es un conjunto de proteínas, ¿vale? Que forman un conglomerado de proteínas que al final resulta en la activación de una proteasa que está inactiva, que es la procaspasa 1, y que al final se convierte en una proteasa activa, que es la caspasa 1. La caspasa 1 sirve para procesar la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18 que se ha producido en el núcleo, y al final produce las formas finales activas, que es la interleuquina 18, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18, que son después secretadas fuera del núcleo y que continúan en los procesos de inflamación. Aquí tenemos el caso, en este diagrama ahora se muestra cómo sería específicamente en aquellos macrófagos que se encuentran con la LDL oxidada en el subendotelio, en el inicio de la inflamación, antes de la aterosclerosis. Por un lado tenemos, ¿no?, la LDL oxidada, es reconocida por unos receptores TLR. En este caso, por ejemplo, se muestra LPS, que son polisacáridos bacterianos, son reconocidos por otros TLR, también por TLR4 del mismo tipo, y mandan una señal al interior del núcleo, que a través del NF-kappa beta, que al final induce la producción de algunas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1b. ¿Vale? Esa interleuquina 1b e interleuquina 18 sale en forma de proproteínas que todavía no están activadas. Asimismo, por otro lado, la entrada de LDL oxidada a través del lisosoma, como el lisosoma se desestabiliza y se desmonta por la captesina, por una proteína que se llama captesina, al final entra al citoplasma y es reconocido por otro conjunto de proteínas que se ensambla y forma este gran ensamblaje de proteínas que se llama el inflamosoma. La función del inflamosoma es que al final la procaspasa se procese y se active, formando caspasa 1 activada, y esa caspasa 1 activada es la que va a procesar esas citoquinas, esas procitoquinas que se habían formado en el núcleo. Entonces, esa prointerleuquina 1, prointerleuquina 18, citoquinas proinflamatorias, todavía en forma no procesada, se cortan por la proteasa caspasa 1 y al final forman esas citoquinas ya maduras, que son las que son secretadas y que van a continuar el proceso de inflamación. Entonces, ahora bien, ¿qué hacen esas citoquinas, ¿no? Esas citoquinas que ha costado tanto producirlas y procesarlas, ¿no?, que se han secretado fuera del macrófago en este caso, ¿no? Pues los macrófagos y células dendríticas, inclusive también en algunos casos las mismas células endoteliales, secretan citoquinas que al final producen la activación de nuevas células del sistema inflamatorio, ¿vale?, de otros macrófagos o de otras células dendríticas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 1b, interleuquina 18, interleuquina 6 también es proinflamatoria, ¿vale? Y entonces hacen que, entre otras cosas, hacen que las células endoteliales van esas citoquinas y cambian al endotelio, o van a actuar sobre el endotelio, y hacen que el endotelio sea mucho más permeable y que sea mucho más pegajoso, o sea, que se empiecen a expresar proteínas de adhesión para que nuevos neutrófilos o monocitos o linfocitos se unan al endotelio y vayan al sitio donde está el foco de inflamación. Por otro lado, a nivel sistémico de todo el organismo, la interleuquina 6 y también la interleuquina 1 beta promueve otras respuestas inmunes adaptativas y efectos sistémicos. O sea, el inicio y sirve de activación, por ejemplo, para que los linfocitos T empiecen el reconocimiento antigénico, para que los linfocitos B empiecen a producir anticuerpos, ¿no? Y por otro lado, efectos sistémicos como la producción de la proteína C reactiva, que ya dentro de un rato vamos a ver lo que es también. Entonces, vamos a ver, tenemos ahora que tenemos interleuquinas inflamatorias que se han producido aquí, ¿no? Tenemos nuestra interleuquina 1b y nuestra interleuquina 18 activa que se ha producido por el macrófago. ¿Qué hacen ellas? Pues actúan sobre las células endoteliales. ¿No? Recordad, las células endoteliales en el endotelio, en la
capa y más interna de los vasos sanguíneos, pues tienen receptores en los que reconocen interleuquina 1b, TNF, otra citoquina proinflamatoria, y activan una señalización, una cascada de señalización, que al final resulta otra vez en la activación del NF-kappa beta, que es un factor de transcripción que va a inducir la activación de otros genes. Entonces, en el caso de las células endoteliales, el NF-kappa beta induce la activación de proteínas de adhesión, ¿vale? Entonces, pensar que esta es la luz del vaso, esta es la luz del vaso, ¿vale? Aquí estaba, esto en la parte, está al revés, como normalmente lo vemos, ¿no? Por aquí está pasando la sangre, por aquí la parte subendotelial, aquí estarían los macrófagos mandando citoquina y aquí están mandando la señal de citoquina a la célula endotelial. Entonces, pues, tras toda esa activación que ocurre por el NF-kappa beta, que entra al núcleo, hay la transducción de ciertas proteínas, que son, algunas de ellas son proteínas de adhesión, y empiezan a expresarse en la membrana que da al lumen del vaso. Entonces, por ejemplo, tenemos proteínas como la selectina, las ICAM o las VCAM, que son proteínas de adhesión. Entonces, ¿qué hacen esas proteínas de adhesión? Pues esas proteínas de adhesión ayudan a que nuevos monocitos, nuevos macrófagos, o inclusive linfocitos se unan que están en la circulación, están móviles en la circulación, se unan al endotelio, ¿no? Y pasen a través del endotelio, a través de la diapédesis. Entonces aquí, ¿qué estamos representando aquí? Aquí le hemos dado la vuelta, tenemos en el lado de abajo, tenemos el macrófago que está activado, ¿no? Gracias a que se encontró con LDL o con bacterias, ¿no? Y está mandando sus citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Llegan al endotelio, ¿vale? Esta es la luz del vaso, esta es la capa subendotelial, manda las citoquinas al endotelio, y el endotelio empieza a sintetizar estas proteínas de adhesión que son reconocidas por otros neutrófilos, monocitos o linfocitos que están móviles en la sangre. Entonces vemos que proteínas que tiene la célula mótil, en este caso por ejemplo el monocito o el neutrófilo, reconocen esas nuevas proteínas que se acaban de sintetizar, como la selectina o las ICAM, que al final terminan haciendo una unión fuerte y les permiten que puedan pasar a través del endotelio para dirigirse hacia el sitio, al foco de inflamación, ¿vale? Entonces fijaos que no todas, cada una de las proteínas de adhesión se une a proteínas diferentes en la célula móvil, ¿no? Las selectinas tienen otra, cada una tiene correspondencia con otras en la célula móvil, ¿ves? Las ICAM se unen, los proteoglicanos a los receptores de quimoquina, y las selectinas se unen, el ligando de selectina se unen a la selectina, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que hemos visto cómo ha ido continuando, ¿no? Proteínas proinflamatorias, activación del endotelio, y pasan muchas más células se unen células al endotelio y pasan al lado del subendotelio. Entonces, bueno, esto es, os invito a que veáis este pequeño vídeo en el que se muestra un vaso sanguíneo y cómo en este caso leucocitos, que pueden ser monocitos, ¿vale? Que normalmente están aquí circulando a toda velocidad en el vaso sanguíneo, empiezan a unirse a ese endotelio activado, empiezan a rodar, un proceso se llama rolling, porque van rodando, porque se va parando su movilidad, y después cuando ya se paran del todo y cuando atraviesan el endotelio. Entonces, aquí se muestra un vaso sanguíneo, creo que aquí hay otro, y bueno, esto que se ve aquí, pues se ve como pasa ese proceso de rolling que está generado por esa unión con esas moléculas de adhesión que se han empezado a expresar en el endotelio, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis verlo, dura un par de minutos. ¿Ya lo habéis visto? Venga. Vale. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? En este diagrama, pues vamos a ver cómo
vamos a repasar en la aterosclerosis cómo están siendo todos esos eventos relacionados con la inflamación. Y seguimos adelante. Entonces, por un lado, tenemos la LDL que entró al subendotelio. Esta sería la luz del vaso, el endotelio, la zona subendotelial. La LDL se oxida. Y por un lado, los monocitos que han entrado tienen un proceso en presencia de la LDL oxidada, tienen un proceso de diferenciación y se convierten en macrófagos. Los macrófagos, por un lado, van a enviar señales al endotelio para que haya mucha más entrada de nuevos monocitos y nuevos macrófagos, ¿vale? Y por otro lado, van a empezar a fagocitar esas partículas de LDL oxidada. Con el tiempo, esas partículas de LDL no se pueden metabolizar, y ese colesterol se queda esterificado y se va al citoplasma, con lo que empiezan a haber acumulaciones de colesterol esterificado en el citoplasma, ¿no? Y empiezan a ver esas bolitas de colesterol en el citoplasma, que es lo que forman esas células que tengan ese aspecto lleno de bolitas, que es lo que se llaman células espumosas, ¿no? Porque están, por una analogía de imagen, pues parecen que estuvieran llenas de burbujas, ¿no? Entonces se les llama foam cell o células espumosas, ¿vale? En las que también, fijaos que aquí también pueden haber células espumosas células musculares espumosas, ¿no? Estas son células musculares de la zona del músculo liso del vaso, que también se pueden desprender y que también pueden entrar ahí, también puede entrar el colesterol y esterificarse, y también pueden haber células musculares espumosas. Entonces, bueno, principalmente tenemos macrófagos que terminan siendo células espumosas. En el caso de los macrófagos, parte de ese colesterol puede ser eliminado a través de la HDL. La HDL entra en el sitio la HDL, que es el colesterol bueno, entra en el sitio del foco de aterosclerosis y puede ayudar a la eliminación de ese colesterol que está acumulándose en los macrófagos. Entonces, la HDL ayuda a remover el colesterol y a sacarlo y llevar el transporte y transportarlo hacia el hígado o para la excreción, como vimos en la clase anterior. Entonces, tenemos aquí la célula espumosa. Se le ha quitado algo de colesterol, pero si no se le quita todo el colesterol y ese colesterol se sigue acumulando, al final ese macrófago muere, ¿vale? Y puede morir por varias vías, ¿no? Por un lado, puede tener una necropsis o una piroptosis o una autofagia, donde es una muerte celular no programada, en la que muchas de las moléculas de esas células no son procesadas, no son procesadas adecuadamente, y al final lo que generan son moléculas que son moléculas proinflamatorias, son agentes proinflamatorios. Aquí, al final, este tipo de muerte no programada lo que hace es que se exponga en el medio nuevas moléculas que son agentes inflamatorios. Entonces va a haber muchos más agentes inflamatorios, ¿no? Muchos más agentes que tienen DAMPs, ¿no? Que tienen patrones moleculares de daño, ¿vale? Que van a ser reconocidos por otros macrófagos, por otras células, y van a ir generando más y más inflamación, ¿vale? Por otro lado, si esos macrófagos cuando van a morir, mueren por una muerte celular programada, por una apoptosis, la mayoría de las moléculas que serían proinflamatorias se procesan y se destruyen antes de que formen parte del proceso inflamatorio. Por tanto, no se forman DAMP, no se forman nuevos agentes inflamatorios. Y parte de la eliminación y la apoptosis también hace que se expresen receptores, que se expresen proteínas que son reconocidas por nuevos macrófagos y que puedan ser eliminadas por esta vía de eliminación de macrófagos que han muerto por apoptosis, que es lo que se llama la esferocitosis, ¿no? Que lo nombramos en la primera clase levemente, ¿vale?
Entonces la esferocitosis es un proceso en el que macrófagos reconocen otras células muertas por apoptosis, ¿no? Tienen células que han muerto que han tenido una muerte programada en la que se han expresado proteínas que son reconocidas específicamente por estos macrófagos, ¿no? Este evento hace que sea menos inflamatorio, porque no se han producido nuevas moléculas proinflamatorias y estos macrófagos han eliminado estos macrófagos muertos, ¿no? Entonces, esto sería una función antiinflamatoria, ¿no? Entonces, si ocurre por esta vía, no baja la inflamación, pero si ocurre por esta otra vía, aumenta la inflamación. Entonces, eso hace que la esferocitosis sea un proceso que pueda ayudarnos a definir cómo va a ser el transcurso de la enfermedad de aterosclerosis. Por un lado, tenemos que si la esferocitosis es correcta y es intacta, esas células, esos macrófagos muertos por apoptosis, son reconocidos por otros macrófagos y al final se generan señales antiinflamatorias que al final hacen que no solo que se eliminen esas células apoptóticas, sino que la respuesta inflamatoria baje y al final se quede estable. Entonces tenemos en muchos casos placas ateroscleróticas, lesiones ateroscleróticas, que aunque han comenzado, son controladas y no hay un aumento de la inflamación y se pueden mantener así por todo el resto de la vida del individuo, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos al primer día, ¿no? Tenemos ya lesiones ateroscleróticas en la primera decena de vida, pero esas esas lesiones se pueden mantener estables durante el resto de la vida del individuo, ¿vale? Y no causar ningún problema. Ahora bien, si en el caso de algunos macrófagos, después que si tienen una alta actividad de reconocimiento de células apoptóticas, al final falla y terminan teniendo un problema en la esferocitosis, ¿eh? Es decir, estos macrófagos ya no van a poder seguir degradando células apoptóticas. Y al final van a ser ellos mismos encargados de generar mayor respuesta inflamatoria. Entonces, no pueden eliminar esas células apoptóticas, hay más necrosis, porque no hay muerte celular programada, hay un aumento, como esto no están siendo activados por esa célula apoptótica, empiezan a generar más citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Y al final hay una continuación de la respuesta proinflamatoria y al final no se puede resolver la inflamación. Por tanto, la inflamación continúa y la lesión aterosclerótica va creciendo y puede generar una placa inestable que puede romperse. Entonces, bueno, aquí lo que se muestra son cuáles son esos receptores en el macrófago, que son los encargados de reconocer esa célula apoptótica y que, bueno, en algunos casos, cuando son varios ciclos de esferocitosis continuados, ciclos y ciclos de esferocitosis, al final desgastan los receptores de la membrana y no se puede reconocer más células apoptóticas. Entonces, bueno, esta es una de las cosas recientes que está en estudio, cuáles son esos eventos en los que el macrófago deja de reconocer células apoptóticas y se convierte, en vez de antiinflamatorio, en más proinflamatorio. Entonces, bueno, otra de las cosas que se están tomando en cuenta para ver cuál es el desarrollo de una lesión aterosclerótica a que crezca y que se haga mucho más inflamatoria y mucho más inestable. Entonces, aquí tenemos un poco cuáles serían los destinos de la lesión aterosclerótica. O sea, por un lado tenemos una lesión aterosclerótica que comienza con la retención de la LDL oxidada, que va a generar un poco de inflamación, pero que va a ser resuelta por los macrófagos, ¿vale? Y se va a resolver y va a ser una placa aterosclerótica estable, que va a mantenerse durante toda la vida del individuo sin dar ningún síntoma.
y por otro lado puede ir por el lado de la inflamación continua y repetida, en la que se empieza a generar una inflamación crónica que al final aumenta, no deja de aumentar progresivamente de tamaño. Hay un centro necrótico mucho mayor y al final se genera una placa inestable que puede romperse y generar un trombo, que es lo que, como sabemos, lo más peligroso, ¿no? Que puede ser lo que genere un infarto, ¿no? Entonces, vemos que en ese proceso, ¿no? Tenemos la LDL que se quedó atascada en el subendotelio, ¿no? En parte ayudada en parte, aquí lo indica, por los proteoglicanos, ¿no? Está ahí en el subendotelio. Los macrófagos la reconocen, mandan un poco de señal inflamatoria, ¿vale? Lo que hace que esos macrófagos, cuando mueren otros macrófagos, los reconocen y por esferocitosis eliminen y envíen señales antiinflamatorias, y también porque la HDL ayuda a vaciar de colesterol estos macrófagos que tienen colesterol acumulado, células espumosas, ¿no? Entonces, eso al final hace que se mantenga estable la placa arteriosclerótica. Por otro lado, si se agota la esferocitosis, o hay mucha muerte celular que no es por apoptosis, sino por ejemplo por piroptosis o necroptosis, hay la generación de muchos nuevos agentes inflamatorios que continúan el proceso inflamatorio recurrente y que al final llevan a la inflamación crónica que genera la placa inestable. Entonces vemos cómo los diferentes factores pues, pueden ayudar a que al final sea una placa estable o una placa inestable, que será la más peligrosa. Entonces, bueno, con eso yo creo que tenemos claro, bastante claro cómo es el proceso de señales que ocurren en la inflamación. Fijaos que hemos visto un poco de señalización relacionada con la inflamación en general, y también que son los mecanismos comunes de la inflamación relacionada directamente con el proceso aterosclerótico. En la próxima clase vamos a ver cómo algunos de esos agentes que ocurren en la inflamación son utilizados como biomarcadores, y vamos a ver con detalle cuáles son algunos tratamientos dirigidos a la aterosclerosis que están relacionados con la acción antiinflamatoria. Entonces, bueno, os he dejado un artículo relacionado con la inflamación y la aterosclerosis que podéis consultar, que lo tenéis en el campus virtual y también lo podéis acceder desde la UCA. Que es bastante reciente, es un artículo de 2019 y que está bastante completo. Algunas de las imágenes son tomadas de las diapositivas, son tomadas del artículo. Y también, si queréis aprender sobre los procesos generales de inflamación, os recomiendo ver este vídeo, que a través de dibujos que se van haciendo poco a poco, pues te va explicando cómo son esos procesos generales de inflamación, ¿no? Aquí, por poner un ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, el patógeno con los PAMP, que eso es reconocido por algunas células como como monocitos o como células dendríticas. Y bueno, nos sirve un poco para aprender lo que hemos visto hoy, pero de una manera diferente. Entonces, bueno, que yo os invito a que, si os interesa, pues que también veáis el vídeo, que dura unos 10 o 15 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, con esto terminamos la clase. Como hay mucha información, no quería meter más información en esta parte de la clase, porque hay mucha información por todas las cascadas de señalización, etcétera. Echarle un vistazo con cuidado, mandarme vuestras preguntas, y bueno, ya nos veremos en la próxima clase, que es la cuarta, que es la última de bloque de aterosclerosis, ¿vale? Venga, ánimo, hasta luego.